Muchísimas gracias. Para continuar, vamos a invitar a don Luis Emilio Cuenca Botella. Hicimos una presentación inicial. Don Luis, te vamos a dar 15 minutos. Cualquier cosa, yo te aviso el tiempo, no hay ningún problema. Y vamos a continuar en el proceso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y muy buenas noches a estimados compañeros del panel y estimados colegas. Yo también soy profesor y ahora por accidente tengo este puesto político, pero vieran cómo extraño estar de este lado. Y sobre todo, estimados y estimadas estudiantes, para mí la verdad es un honor estar acá para reflexionar sobre algo tan importante como es la evolución tecnológica y los cambios que esta evolución va a tener con respecto al mundo del trabajo. Es algo que no es nuevo, como ya lo señalaron antes, es algo que comienza desde hace mucho tiempo y que se acelera sobre todo en el siglo XIX. Esto lo voy a hacer muy específicamente en el mundo de quienes nos hemos formado en las ciencias contables y financieras. No soy contador, pero algo sé de eso y sobre todo me he dedicado a investigar sobre sociología y antropología de la contabilidad y la finanza. Entonces voy a tratar de hacer algunas reflexiones, tal vez un poco teóricas y abstractas, pero voy a tratar de hacerlo desde tres perspectivas. Primero voy a hablarles un poco de los retos generales que tenemos en el país a nivel de empleo, muy brevemente. Por algo soy viceministro de Trabajo, y tenemos que comunicar los retos que estamos teniendo. Pero después voy a irme más hacia qué significa la promesa tecnológica en el mundo del trabajo y en la sociedad, en el mundo de la economía. Voy a también hablar en un tercer punto sobre qué consideramos son los empleos para quienes se dedican a contar, como ustedes, a los contadores. ¿Qué cuentan y qué debemos contar en un futuro? Porque resulta que vivimos en un mundo de datos. Y los datos no solo son contables hoy en día, pero muchos datos sirven para el mundo empresarial. Y por último voy a hacer una reflexión más general sobre no solo la promesa tecnológica, también sobre la amenaza tecnológica. La tecnología sin ética, como señalaban, la tecnología sin una visión social puede ser eventualmente lo que lleva al ser humano a su propia destrucción. Primero que todo quería contarles que como país tenemos en este momento un desafío importantísimo que está ligado a la tecnología, y es que tenemos un crecimiento estable entre 4 y 5%, pero resulta que el desempleo está en 10, más o menos, 9, depende de cómo lo midan. Algunos dicen que es más, porque el subempleo no es empleo, en fin, hay un debate. Y resulta además que los sectores más dinámicos, los que generan más PIB, más riqueza, o no crean los empleos necesarios, o no tienen en el mercado la mano de obra que andan buscando. Vean qué problemón. Como país tenemos un reto en términos de alinear la oferta y la demanda de trabajo, la formación de la mano de obra a los empleos del presente, porque no estamos hablando del futuro. Aquí hay un déficit, por ejemplo, de programadores tremendo. Hay un déficit también de ciertas especialidades contables y financieras. Y también tenemos otro reto importante que no tiene que ver con tecnología, pero que sí tiene que ver con sociedad, que es que las mujeres se están retirando del mercado de trabajo. Tenemos una población económica activa cada vez menos femenina, vamos como el cangrejo. Y eso se debe también a la forma en que estamos organizándonos como sociedad. Lo digo porque va a ser parte importante de la conclusión de este pequeño ensayo que preparé para hoy. Y para esto debemos poner en perspectiva lo que significa la tecnología en el desarrollo de la economía moderna. Como lo mencionaron antes, algunos teóricos van a decir que esto es similar a lo que ocurrió en el siglo XIX, con la máquina de vapor, con el ferrocarril, en el siglo XX con la organización científica del trabajo, los automóviles, el avión y el teléfono, o a inicios del XXI con los ordenadores y con internet.
pero otros no lo consideran así. Los cambios de la tecnología, de lo que estamos hablando, de esta cuarta revolución industrial, dibujan un mundo radicalmente distinto, mucho más rápido, y donde existe la probabilidad de que la mecanización o las máquinas inteligentes reemplacen cada vez más al ser humano en algunas partes importantes de su actividad productiva. ¿Cuáles son esos cambios? Bueno, habíamos hablado de una automatización radical de los procesos, robótica, biotecnologías, genética, las impresoras 3D, la inteligencia artificial, los datos, las nanotecnologías. Todas estas tecnologías efectivamente van a ampliar la posibilidad para que la humanidad resuelva muchos problemas ligados al hambre, ligados a los empleos de alto riesgo, a la salud y a la sostenibilidad ambiental. Pero también eventualmente pueden representar amenazas. Ya lo decían antes, de que en el siglo XIX, cuando comienzan a hacer las máquinas textiles, se levantan los artesanos. De hecho, en Inglaterra hay un movimiento muy conocido que se llama el ludismo, que es un movimiento formado por artesanos ingleses que destruían las máquinas. Y las destruían de verdad. Y lo que pensaban era que esas máquinas los reemplazaban en el aparato productivo, pero también transformaban la naturaleza de su trabajo. Es decir, que los hacían pasar de ser personas calificadas a personas no calificadas, que los hacían descender en la escala social. Desde una visión schumpeteriana, se supone que no hay nada que temer. El proceso de destrucción creadora, le dice él, genera ganancias en productividad y además genera nuevas necesidades. Efectivamente, antes solo teníamos una camisa, ahora podemos tener 50, tal vez, algunos. También podemos pensar en necesidades que no existían antes: el turismo, los servicios, los teléfonos celulares, en fin. Y estos nuevos rumbos abren la posibilidad de generar muchos empleos. En todo caso, hay que organizarse para poder como sociedad garantizarle a todos ese acceso. Pero desde esta perspectiva optimista, para ustedes, nuevas generaciones, lo que ustedes necesitan entender bien es cómo va a evolucionar esa tecnología para poder encontrar un buen trabajo e incorporarse con éxito en la vida laboral. Y ahí yo me voy a permitir darles algunas sugerencias. Desde la perspectiva de la empleabilidad, ustedes, estudiantes de la contabilidad y de las finanzas, van a tener que hacerle frente a un mundo complejo donde producimos datos todo el tiempo. Usted hace una búsqueda en su teléfono y está produciendo datos que alguien más va a analizar. Usted compra algo y está produciendo datos porque lo compra con una tarjeta de crédito, con su nombre, y ya alguien sabe lo que usted compró. ¿Y cuáles son esos empleos del futuro o del presente? Diría yo, bueno, para poder entender la magnitud de su capacidad hacia el empleo, yo diría que a veces siempre es bueno recordar tal vez una definición más abstracta de la técnica que ustedes están aprendiendo. Yo diría que la contabilidad es una definición oficial de la riqueza. Y diría que las finanzas es una matematización de la relación entre el valor, el tiempo y el riesgo. Si usted lo hace de forma abstracta, encuentra un montón de oportunidades a la hora de analizar el mundo y lo que usted puede hacer con esa técnica en el mundo. Las cifras de la contabilidad formal hoy en día la producen software, programas informáticos. Incluso son capaces de producir estados de resultados, balances, etc. La modelización financiera convencional hoy en día cada vez está más automatizada también. Los famosos robots, que son logaritmos que permiten a programas computacionales establecer estrategias de trading, reemplazan al ser humano en las bolsas de valores de Nueva York, París, Londres, Frankfurt. Es decir, que ustedes también, como los artesanos del siglo XIX, ustedes también están amenazados, porque hay logaritmos y programas que los pueden reemplazar. Pero para eso ustedes tienen que saber, o que también los pueden degradar, pueden hacer de ustedes personas que nada más van a entrar datos en un programa. ¿Y dónde está la diferencia? La diferencia está en quienes van a ser capaces de analizar los datos
tanto internos como externos, a las empresas y a las organizaciones, y también de entender que la definición de la riqueza no es necesariamente la que está en la contabilidad propia de la empresa o la que nos define la ley, de entender que la relación del valor, el tiempo y el riesgo que nos permite hacer la finanza no solo está en los rendimientos financieros, también está en el impacto social, y de entender que ese análisis de datos les puede permitir a ustedes generar la posibilidad de aportarle a una empresa, a una organización, la capacidad de ser mucho más competitiva. Y voy a dar algunos ejemplos en forma de pregunta. ¿Cómo analizo los datos provenientes de redes, de teléfonos celulares, de todos los dispositivos móviles que sirven para cuantificar lo que hacemos, lo que comemos, lo que nos gusta? Si ustedes van al gimnasio, hay gente que tiene pegada una carajada aquí que le dice cuántas calorías, cuánto quemó, cuánto corrió, Bueno, ¿cómo analizo eso? Es la contabilidad de mí mismo y de mi cuerpo lo que estoy haciendo ahí, pero esa se la traslado a alguien por internet y lo puede analizar y lo puede saber. También datos sobre procesos. Necesito saber qué tanto me rinde esa automatización de procesos y cómo esa automatización de procesos impacta la dinámica de la organización. Pero también necesito entender, y en esto voy más a lo social y a lo que hacemos en Economía Social Solidaria, cómo cuantifico el impacto social y ambiental de un emprendimiento, de una organización, para orientar ciertos flujos de inversión que lo que buscan no solo es rentabilidad financiera, sino también impacto social y ambiental. Nosotros estamos haciendo un trabajo con el INCAE, con el Índice de Progreso Social muy interesante, y ojalá muy pronto podamos presentar un proyecto de cómo incorporar un índice de progreso social financiero a las carteras orientadas al desarrollo en Costa Rica. Eso es algo, cuando uno habla de esto, a veces como los amigos financieros creen que uno está loco, pero eso es algo que hay un mercado de 70.000 millones de euros en Europa que busca invertir y que no tiene un indicador que le permita saber cuál es el rendimiento social de esa inversión. Una innovación que depende de una definición de lo que es riqueza, es decir, de la contabilidad. ¿Cómo entendemos también la influencia de los indicadores que producimos en los comportamientos de los colaboradores de la empresa? Y voy más al control, muy importante para el futuro. Y además, ¿cómo construimos modelos de negocios competitivos? Y aquí les voy a contar, por ejemplo, quién es la principal amenaza del IMSS. Tal vez no sean las aseguradoras que están apareciendo, tal vez sea Google, porque resulta que Google sabe lo que usted come, lo que le gusta, su modo de vida, y resulta que Google puede ofrecer a través de una aplicación, eventualmente, podría ofrecer un seguro que le dice a usted es una persona sana, tengo acceso a lo que usted consume, a lo que busca, y usted, por ejemplo, le voy a ofrecer un seguro con mucha cobertura y a un muy bajo costo, pero usted, persona que tiene estos hábitos que no me gustan, y lo sé porque conozco además que cuando usted corre y tiene pegadito esa cosita de acá, a usted se le altera mucho el corazón, etc., a usted le voy a proponer un seguro muy caro. Y resulta que Google de un pronto a otro amenaza a la Caja Costarricense del Seguro Social y al IMSS, porque resulta que ahí no estamos utilizando el manejo de datos y no estamos logrando defender nuestro modelo solidario en contra de una empresa tecnológica que hace su trabajo y que tiene un objetivo que es la rentabilidad, que mide riesgos y dice, bueno, este es menos riesgo, la póliza va a ser menor, que además no tiene fronteras porque estas computadoras, estos teléfonos no tienen fronteras, ahí está internet, y la regulación nacional queda completamente expuesta, como está pasando con Uber y los taxistas, por ejemplo. Y entonces ahí viene una conclusión que yo quiero hacer, y voy a ser muy breve. Yo sé que ya tal vez me voy a pasar del tiempo, me disculpo, pero muy breve. La tecnología no solo es empleabilidad, la relación entre el cambio tecnológico y esta institución fundadora de la sociedad moderna, que es el trabajo libre, no esclavo, que es el trabajo libre, ya sea asalariado, ya sea el autoempleo, ya sea el emprendimiento, es algo que tenemos que resolver no solo a través de la promesa tecnológica. Nosotros podemos imaginar dos mundos con la 4.0. Podemos imaginar, ustedes han visto Black Mirror, una serie
Netflix, excelente, donde nos explica ese mundo en el cual efectivamente estas tecnologías intensivas en capital dejan al empleo tal vez afuera, donde somos capaces de introducir formas de pensar a través de dispositivos que mezclan la nanotecnología con la biotecnología y que se incorporan a nuestra forma de ver el mundo, en donde podemos pensar en un mundo en que se excluye por completo a quien genéticamente no cumple con una visión del desempeño de la especie humana. Y bueno, ese mundo de segregación espacial es un mundo y de exclusión, y donde dependemos y la posibilidad de vivir en un barrio bueno o malo y de los alquileres que tengamos depende de nuestra popularidad en redes sociales. Ese mundo que efectivamente es un mundo imaginario porque no estamos en él, pero es un mundo que extrae y que hace una caricatura del potencial que estas tecnologías pueden tener al regular nuestra sociedad si no tenemos el pensamiento necesario para poder verlas en función de lo que generan en nuestro comportamiento social y en la organización de nuestra sociedad. También podemos imaginar un mundo donde esta tecnología se pone al servicio de los seres humanos. Y eso se vale, hay que ser optimista. Pero efectivamente, esos empleos del futuro no solo pasan por la tecnología, pasan por una construcción social y política de cómo organizamos la producción. A partir de ahí debemos repensar no solo el Estado, también la empresa privada. Debemos repensar en cómo construir a partir de ese modelo maravilloso que tenemos en Costa Rica, que ha tratado de democratizar el capital, no colectivizar, democratizar la propiedad privada, hacer que cada vez más personas puedan tener acceso a ser dueños del aparato productivo. En eso trabajamos de manera apasionada e intensa para poder lograr que en este país logremos un Estado que conviva con formas empresariales distintas y sobre todo que esas formas empresariales distintas nunca se olviden que están en un mundo social y que la construcción de nuestra competitividad no puede ser en detrimento de este país tan lindo que hemos construido, en donde existe esa comunidad, en donde existe la solidaridad y en donde tenemos oportunidades para muchos, la mayoría, y necesitamos avanzar y ir a los que no tienen también. Es importante que la tecnología vaya en función de ese gran proyecto costarricense y no en detrimento de él. Esas eran las palabras y la reflexión que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. A mí me cuesta ser coherente y hablar de tiempo.